¿Qué tal, amigo? Buenas noches. En esta hora les saludo con un afecto especial. Estamos aquí listos para compartir una reflexión de la palabra, no sin antes felicitar a cada uno de los padres, porque hoy prácticamente todavía es su día, no se termina hasta las 12 de la noche y bueno, anhelo que Dios los bendiga y que sigan prosperando en su papel como padres. Y bueno, esperemos que esta reflexión que precisamente está enfocada en nosotros como padres, nos sirva de algo, qué es lo que Dios piensa en su palabra acerca de los hijos que nosotros creamos, porque la crianza perdón, que nosotros criamos, porque estamos criando hijos, la verdad, ajenos, y quiero explicarle esto del por qué digo eso, por qué son ajenos. Y bueno, quiero introducirme, pero repito, espero que sigan teniendo un excelente día y que sigan disfrutando su día, obviamente, de una manera educada, de una manera que honre a Dios. Eso espero en cada uno de ustedes. Y si no, pues nunca es tarde para reflexionar y meditar en que Dios nos regala un día para honrarlo también. Y bueno, debemos entender que los días son de Dios también, todo le pertenece a Dios, y eso debemos tener muy en cuenta, de manera que la única respuesta que nosotros podemos dar hacia Dios es honrarlo, es hacer todo para su gloria, pero a veces nos torcemos, a veces nos equivocamos y a veces tomamos elecciones que contradicen el plan de Dios, pero para eso existe el tiempo de meditación y también de hacer un cambio en nuestras vidas, y eso espero en la vida de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga entonces, enhorabuena, muchas felicidades. Ahora bien, vamos a ir a la palabra como es mi propósito en todo tiempo, de la mayoría que transmito en vivo, hablando de una reflexión, obviamente tiene que estar centrada en la palabra de Dios. Y quiero leerles un poco la palabra de Dios que está citada ya en el Salmos 127, versículo 3. Salmos 127, versículo 3, dice de la siguiente manera: He aquí, dice Dios, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Quiero enfatizar estos versículos para que nosotros entendamos nuestro rol como padre, porque mire, cuando uno se convierte en padre por primera vez, porque tenemos el hábito de decir soy padre por segunda vez, soy padre por tercera vez, depende la cantidad de hijos que cada familia se proponga tener. Y cuando somos padres por primera vez, es una emoción grande, porque por primera vez estamos conociendo nuestra sangre y estamos viendo por primera vez un miembro de nuestra descendencia. Entonces, pero no por ningún lado que miramos podemos encontrar algún manual para poder desarrollar nuestro papel exitosamente como padre. No hay un manual, se va aprendiendo en el camino, dicen muchos. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos el hábito de abrir la palabra de Dios, nos damos cuenta que nos equivocamos y que no se va haciendo la experiencia como padre a través que vas teniendo cantidades de hijos,
sino que tú tienes que estar preparado conforme lo que Dios dice para que desarrolles tu papel como padre. ¿Y qué dice Dios primeramente en la cita que les acabo de leer? Dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Y qué significa esto? Que los hijos que nosotros tenemos son herencia de Dios. O sea, son un regalo que Dios nos da y a la vez tiene un doble impacto este texto bíblico que les acabo de dar. El primero es que son un regalo de Dios y en segundo es que es una herencia que también le vamos a dejar a Dios. ¿Y qué significa esto? Que depende de la manera que nosotros hayamos educado a nuestros hijos, así será también la herencia que nosotros dejaremos a Dios. O sea, cuando a nosotros, mejor dicho, nos toque dar cuenta acerca de la educación que brindamos o la forma en que educamos a nuestros hijos. Es importante que sepamos que un día daremos cuenta a Dios, porque no podemos nosotros hacer a un lado esta verdad tan grande, ya que Dios nos dice en su palabra, herencia de Dios son los hijos. Ahora, en el primer paso que vimos de que son un regalo de Dios, o en la primera explicación que di acerca de que son un regalo de Dios, herencia de Jehová son los hijos, es que, amigo, amiga, hermano que me escuchas, es que si es un regalo de Dios o si los hijos son un regalo de Dios para nosotros como padres, entonces significa que si son un regalo de Dios es una herencia, y una herencia se cuida. Por ejemplo, cuando tú tienes una herencia por parte de tus padres, ya sea una casa, ya sea alguna propiedad, algunas tierras, o como usted, o de la manera que usted lo hayan heredado, yo quiero decirte que, o yo no sé, ¿verdad? Pero lo más lógico es que tenemos que cuidar esa herencia, tenemos que estar trabajando esa herencia y dando que esa herencia proyecte una buena imagen, porque es un regalo que tu padre te dio. Es una herencia que tu padre te dejó y debes cuidarla. Y de igual manera nosotros, como los hijos son una herencia por parte de Dios, nosotros también debemos aprender a cuidar esa herencia que son nuestros hijos, porque debemos tener sabido que un día daremos cuenta de todo esto, la manera en la que educamos a nuestros hijos. No podemos descartar ningún mandato de Dios acerca de nuestros hijos, y nosotros como padres debemos ser influencia para nuestros hijos. Fíjese cómo están las cosas hoy día en el mundo de mal. Por eso Jesús siempre va a tener razón. Él dijo una vez en su palabra, está escrito, dijo que la maldad se multiplicaría. Y por causa de eso dice que el amor de muchos se enfriaría. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay hijos que si nosotros somos influencia para nuestros hijos, ¿qué significa esto? Que nuestros hijos van a proyectar lo que nosotros le proyectamos en nuestra niñez, su infancia, su juventud y hasta llegar a la edad adulta. Eso va a demostrar, eso va a enseñar, eso va a proyectar aquel hijo. Lo que heredó en casa, eso lo va a proyectar. ¿Qué pasa hoy día? Mucha gente que se dedica a las malas cosas, a andar en los malos caminos. ¿Qué le proyecta a sus hijos? A ese hombre ya lo mataron, ya está preso. ¿Y sabe qué? ¿Quién es el heredero? El hijo ahora del imperio mal habido que tiene. O sea que cuenta mucho la influencia de un padre y la manera cómo influye
en la vida de un hijo cuenta mucho. Eso hereda, eso hereda. Aunque nosotros digamos lo contrario. Alguien decía por ahí, decía que yo mando a mi hija a la iglesia porque yo quiero que ella sea otra persona, pero no iban los padres. Qué curioso, debe ser contrario. Los padres tienen que caminar primero en los principios de Dios y ya los hijos van a ir siguiendo los pasos de los padres. Así tiene que ser conforme al alineamiento de Dios. Entonces, nosotros somos influencia para nuestros hijos. ¿Qué le estamos influyendo? Estamos permitiendo, le compramos un carro a nuestros hijos, muchas veces le compramos un carro, le ponemos un buen sonido. ¿Y sabe qué andan escuchando la juventud hoy en día? Los famosos corridos tumbados. O sea, imagínese. Y el padre, lo triste es que el padre se da cuenta cuando el hijo llega a casa con el estéreo a todo volumen y los corridos a todo lo que da. Imagínese. Un corrido de narcotráfico que habla de muerte, de violencia, ¿a qué te incita? ¿A qué incita a aquel que es amante de esa música? Pues a hacer violencia, a hacer lo malo, a convertirse en algo que está fuera del diseño de Dios. Y por eso, ¿qué influencia estamos proyectando? ¿Estamos consintiendo eso en la vida de nuestros hijos? ¿Estamos apapachando esa maldad que nuestros hijos están atesorando en su corazón? Nosotros como padres no debemos permitir nada de eso. En segundo, nuestro ejemplo que tenemos nosotros como conocedores de la palabra de Dios es el ejemplo de nuestro Padre. Nosotros tenemos un Padre celestial en los cielos y ese Padre celestial anhela que nosotros seamos buenos padres aquí en la tierra y que podamos tener a nuestros hijos que de manera que honren a Dios con su conducta, con su manera de vivir, y es que ellos van adoptando el patrón también que ven en nosotros y se adaptan a la vez a ese patrón, y ese patrón influye en sus vidas ya cuando los hijos llegan a grandes. O sea, ¿qué influencia le estamos dando? Nuestro ejemplo como el que tenemos, que es Dios. Dios nos enseña patrones diferentes, nos enseña mandatos diferentes acerca de la educación con la cual debemos guiar a nuestros hijos. También un padre debe reconocer el ciclo de la vida. ¿Y qué quiero decir con esto? El ciclo de la vida es tu estancia aquí en esta tierra, hasta dónde. Muchos padres son jóvenes y mueren en esa etapa de juventud y dejan a sus hijos pequeños a la voluntad de Dios. Obviamente, Dios sabe por qué permite esas cosas. Muchos padres, muchas madres mueren jóvenes. Y bueno, ¿y cómo podemos nosotros hacer para que nuestros hijos hereden lo más pronto posible cosas buenas de sus padres? Lo primero que debemos hacer es que debemos apresurarnos a proyectar valores decentes a nuestros hijos, porque no tenemos la vida comprada. Un padre con pensamiento maduro debe entender que no tiene la vida comprada y que debe pensar en el ciclo de la vida, su estancia sobre esta tierra, hasta donde Dios dice. Hay veces que los padres se van temprano de esta tierra y ¿qué marcaron? No dijeron nada porque dejaron todo para el mañana. Luego lo educo, luego le doy mi consejo, y de repente se te acabó la existencia en esta tierra y no le proyectaste nada a tus hijos. Por eso debemos apresurarnos a proyectarle, a influenciarle cosas que los catapulten a ser hijos ejemplares. No tenemos la vida comprada y por eso entre más rápido, conforme el hijo va entendiendo, va comprendiendo las cosas en este mundo, nosotros debemos apresurarnos también a proyectarle valores que le traigan un buen futuro en el mañana, porque
ese hijo se va a mostrar saludable donde quiera que va. Yo recuerdo cuando fui ahora para mi pueblo, la gente se sorprendía porque decía, este hombre nunca ha apartado sus pies de la tierra. Yo saludaba aún a la gente que yo pensaba que tenía dinero en aquel tiempo. Pasaba cuando fui ahora nada más a mi pueblo y les saludaba con mucho gusto, les saludaba, yo les decía, soy el hijo de fulano, de sutano, y me conocía, oh, tú eres, y les saludaba y se quedaban sorprendidos por la humildad que nosotros tenemos que proyectar. O sea, ¿y de dónde saqué esa humildad? Primeramente, mi vida, desde la niñez, desde la infancia. Segundo, la vida que me proyectaron mis padres, la educación, ellos siempre humildes, viviendo en pobreza extrema, pero con una humildad. La humildad no se tiene que mezclar con la pobreza. Hay gente adinerada que son bien humildes, entre ellos la gente de donde soy yo, Tenespa, Villa Rotaria, pueblos que rodean a todos esos que se rodean en común, gente que son adineradas, pero que tienen una forma tan sencilla, tan humilde de ser, que marcan la historia. Aunque ellos tienen dinero, aunque ellos tienen propiedades, son hacendados, pero no dejan de ser personas humildes, de manera que la humildad no debe ser confundida con la pobreza. Así que, entonces, aunque nosotros fuimos de manera muy pobre, eso me sirvió a mí para, ya sea que me vaya bien o que me vaya mal, yo seguiré proyectando lo mismo. Yo soy humilde hasta la muerte. Así que, y esa es herencia que aprendí de mis padres, y no nada más de mis padres, sino de toda mi familia en general, por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Toda mi familia siempre humilde, siempre sencilla. Así que debemos entender que este paso de humildad tiene que ver mucho con lo que influyeron nuestros padres hacia nosotros. Y vamos a caminar con los pies sobre la tierra, y sabiendo que tenemos a veces una vida corta en esta tierra, eso nos debe motivar a apresurarnos, a proyectarle valores de suma importancia a nuestros hijos, para que ellos, cuando crezcan, recuerden a su padre como un ejemplo. A pesar de que los dejó niños, ellos siempre van a marcar. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice, instruye al viejo o al joven o al de mediana edad. No, instruye al niño, o sea, instrúyelo desde niño. Muéstrale principios, que ellos vean principios. Tú tienes que ser ejemplo a tus hijos. Tú no tienes, porque, mire, el hijo no tiene que verte todo borrachote, el hijo no tiene que verte fumando, el hijo no tiene que verte drogándote, el hijo no tiene que verte con ninguna otra mujer que no sea tu esposa, el hijo no tiene que verte haciendo cosas que no debes. Entonces, porque eso va a afectar de manera contraria al propósito de Dios a tu hijo. No puede ser así. Tú tienes que entender que debes meterte en la vida de tu hijo desde su niñez, para que aun cuando fuere viejo no se aparte de esos principios. Y esto nos da a entender que como no tenemos la vida comprada, desde niño rápido debemos proyectarle valores, para que también no se apoderen de ellos esa influencia tan satánica que se está moviendo en el mundo, acerca de que si el hijo quiere ir vestido de mujer a la escuela, puede ir, y que el padre no puede ponerse al brinco porque, cuidado, las leyes se le echan encima. A mí no me interesa quedar preso. Yo a mi hijo siempre le diré, eso es un asco de vida, tienes que meterte a los principios de Dios. Nada, porque a mí me han dicho, y si tú tuvieras un hijo homosexual, si tú tuvieras una hija lesbiana, yo la amaría porque es mi hija, yo lo amaría porque es mi hijo, pero no dejaría de decirle que la vida pecaminosa que lleva lo va a encaminar al infierno. Eso sí, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso que quede muy claro. Un buen padre motiva a sus hijos a ser fuertes, fuertes. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2,
le dice David a Salomón, sé fuerte. Está dándole consejos a su hijo Salomón, sé fuerte. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Sé fuerte. O sea, esfuérzate siempre en la vida para que te vaya bien. Un padre siempre va a motivar a sus hijos a ser fuertes, porque las circunstancias de la vida no siempre son color de rosa. Las circunstancias de la vida muchas veces son adversas y no salen conforme uno las planeó, conforme uno las espera. No salen las cosas así. Por eso es que un padre debe aconsejar a sus hijos y motivarlos a ser fuertes en medio de las adversidades. Un buen padre siempre debe tener en cuenta y debe dar un valor primordial a su masculinidad. La era moderna, repito, está transformando al mundo. Si el hijo se quiere vestir de mujer, que se vista. Para nosotros, los principios de Dios son la base primordial con la que debe caminar el ser humano. El homosexual está reprobado por Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, está reprobado por Dios, y aquel que anda con un homosexual de la misma manera está reprobado por Dios. Y no podemos nosotros solapar esto. No, que Dios lo hizo así. No, Dios no diseñó ese plan en el ser humano. Así que la masculinidad del hombre debe ser tomada en cuenta siempre. Hoy en día, homosexuales que tienen millones de dólares, millones de pesos, se han llegado a cambiar de identidad para hacerse mujer, violando su naturaleza, violando los principios naturales con los cuales Dios los hizo nacer en esta tierra, y se cambia la identidad. ¿Sí? Violaron su afecto natural y ellos quieren ser lo que ellos, o sea, siguieron su propia concupiscencia. Ellos siguieron sus ideales, abandonaron sus principios naturales con los cuales Dios los estableció sobre esta tierra. ¿Y qué creen? Cambiaron de identidad. Y eso Romanos capítulo 1 nos los dice, que cambiaron su identidad por seguir ideas de su propio corazón y no los principios divinos de Dios. Así que el padre siempre debe mostrarle al hijo que son hombres. Si es hijo varón, son hombres. Si es hija mujer, es mujer. Y usted fue diseñada por Dios para un hombre, para un día casarse y tener hijos. Usted fue diseñado por Dios, si es hombre, para tener hijos, para casarse, para procrear. Y esos son los principios, esos son los lineamientos de Dios. Eso de que el hijo puede ir como él quiera a la escuela, si es vestido de mujer o como él quiera, eso es satánico, eso no está diseñado en el plan de Dios. Así que nosotros como padres somos influencia. ¿Qué estamos proyectando a nuestros hijos? ¿Qué valores les estamos proyectando a nuestros hijos? Yo espero que esta reflexión haya quedado plasmada en tu corazón y que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te siga dando sabiduría, al igual que a mí, para que podamos exhortar también a nuestros hijos cuando caminen de manera equivocada, y para que también que Dios nos brinde esa sabiduría para que podamos reprender a nuestros hijos cuando estén haciendo un hábito que está ofendiendo la santidad de Dios. Dios te bendiga y nuevamente te repito que sigas teniendo un muy feliz Día del Padre, y también te deseo para mañana un excelente inicio de semana. Dios te bendiga, enhorabuena, nuevamente muchas felicidades, y reflexiona. Nadie está contra tus ideas, tú mismo eres el que está contra tus ideas, o tú mismo eres el que estás con tus ideas ahí que no están conforme al plan de Dios, y tú mismo estás aprobando tus propias ideas,
Y es Dios quien está muchas veces contra nuestras ideas, queriendo cambiar el chip de nuestra mente. Dios te bendiga. Enhorabuena. Un abrazo a cada uno.